Tenemos ahora a María Soraya Rodríguez Ramos, es un honor, es miembro del Parlamento Europeo y de la Alianza Parlamentaria Europea contra el Hambre y la Malnutrición. También ha sido miembro del Parlamento Europeo y la secretaria de Estado española para la cooperación internacional y ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de frentes parlamentarias en contra del hambre, de lucha contra el hambre en España y también en América Latina. Bienvenida. Buenos días. También tenemos con nosotros a Pablo de Castro, que también es eurodiputado, miembro del Parlamento Europeo y también pertenece a la Alianza del Parlamento Europeo contra el Hambre y la Malnutrición. Solía ser ministro de Agricultura y de Política Forestal en Italia y es activo en el Parlamento Europeo desde 2009 y particularmente activo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Es un placer tenerle con nosotros. Bienvenido. Han escuchado hablar del contexto europeo general por parte de la Comisión. Ahora conocemos el objetivo que tiene, que quiere ayudarles a traducir estas ideas en acciones. María, vamos a empezar con usted. ¿Puede, por favor, compartir con nosotros algunos ejemplos de cómo contribuye ya a estos objetivos? Porque estoy segura de que es algo que es un tema de trabajo desde hace años y un deseo que usted tendría y que puede esperar realizarse a raíz de la adopción de estos principios y del manual. Le doy la palabra. Buenos días. Voy a hablar en español, puesto que hay traducción. En primer lugar, agradecer la invitación que me hacen a participar en el lanzamiento de este manual para los parlamentarios, que me parece muy oportuno y la verdad que va a ser muy, muy útil, puesto que yo soy una firme convencida del trabajo que los parlamentarios y que sobre todo los parlamentarios organizados en alianzas parlamentarias han conseguido en los últimos años en la lucha contra el hambre y sobre todo a favor del derecho a la alimentación y luchando contra la malnutrición. Quiero señalar esto porque, igual que otras guías que se han hecho también desde la FAO, que han ayudado a que muchísimos países que no tengan hoy, cuenten hoy con leyes de seguridad alimentaria, leyes nacionales de seguridad alimentaria. Esta guía, este instrumento que hoy se presenta, va a servir en esta nueva época, en esta nueva era de vinculación clara entre derecho a la alimentación, agricultura, biodiversidad y desarrollo sostenible, crecimiento sostenible, a realizar importantes inputs legislativos en distintos parlamentos nacionales. Así lo estamos haciendo en el Parlamento Europeo. Como ya se ha dicho, el marco del Green Deal, del Acuerdo Verde Europeo, es realmente el marco político en el que se mueven todas nuestras políticas en esta nueva legislatura. Y el derecho a la alimentación, la agricultura y la biodiversidad tienen un papel fundamental en este nuevo Acuerdo Verde Europeo. La biodiversidad es la base de nuestra alimentación. De ella dependen los sistemas alimentarios, no solamente de la Unión Europea, sino del mundo. Y por lo tanto, su deterioro claramente pone en riesgo nuestra alimentación. Solamente por poner un ejemplo, el deterioro de nuestros polinizadores aquí en la Unión Europea, pero también en el mundo, afectan claramente a los cultivos, porque más del 75% de los cultivos de la Unión Europea depende de la función que realizan los polinizadores. La biodiversidad es la cara B o es la cruz o la cara de una misma moneda del calentamiento global. Se estima que la reducción de
a nivel mundial de cultivos como el arroz, el maíz, se reducen entre un 3% y un 5% anual por cada incremento de grado de temperatura. Por lo tanto, unir la necesidad de invertir en sistemas agrícolas, agroalimentarios sostenibles es fundamental para garantizar una alimentación adecuada de la humanidad. La cuestión ya no es cuánto producimos, claramente, sino cómo producimos. Y hay que producir de una manera mucho más sostenible que garantice la continuidad de nuestros ecosistemas, porque si no, estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Y en eso es una parte fundamental en la que desde el Parlamento Europeo hemos trabajado y estamos trabajando en la nueva estrategia de biodiversidad, en la que queremos conseguir un 30% de zonas protegidas, en la que, tanto marítimas como terrestres, en la que estamos hablando de recuperar 25.000 kilómetros de ríos de flujos libres en la Unión Europea, de la restauración de estos ecosistemas acuáticos, de plantar 3.000 millones de árboles y de vincular de forma clara, como lo hemos hecho en la reciente aprobación de la nueva política agrícola común, la vinculación entre la producción agrícola con el mantenimiento de estos ecosistemas. Ahí está también la estrategia de la granja a la mesa, que hace una visión realmente completa de los sistemas agroalimentarios. No es solo la producción, sino la transformación agroalimentaria, la distribución, toda la industria de distribución agroalimentaria, y por lo tanto hace una visión amplia de cómo debemos actuar en los próximos 10 años. ¿Cómo debemos trabajar para que esto sea posible a través de la inversión? Estamos avanzando en algunos elementos fundamentales. Estamos negociando ahora el marco financiero plurianual y ahí el Parlamento Europeo quiere que el 40% de todo el presupuesto se dedique al clima. Y de ese 40% del clima, cambio climático y biodiversidad. Una buena parte del 10% que queremos que vaya directamente a la biodiversidad tiene que ver con la producción agroalimentaria directamente, porque tiene que ver con la producción de nuestros suelos, el mantenimiento de la calidad de los suelos agrícolas, la reducción de los pesticidas y, por lo tanto, con la reducción de insumos que deterioran la calidad de nuestro suelo, de nuestras aguas y no incrementan la calidad de los productos finales. Tiene que ver, estamos en ello cuando hemos trabajado en el Parlamento Europeo para conseguir que el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, se convierta en una especie de banco verde y dedique el 50% de sus inversiones a inversiones que garanticen la sostenibilidad y trabajen en disociar el crecimiento económico de la contaminación ambiental. Estos son elementos claros en los que estamos trabajando y en los que además queremos trabajar con el resto de nuestros socios y de nuestros actores. Y en este sentido hemos escuchado aquí también a responsables de la Comisión Europea cómo el trabajo en el desarrollo rural es absolutamente fundamental. Porque tenemos necesariamente que, cuando hablamos de inversiones responsables en agricultura, hablar de inversiones responsables en los y las agricultoras del mundo. Y para invertir en los agricultores, en las productoras de alimentos, tenemos que invertir en el medio en el que ellos realizan su trabajo y generan esta producción agrícola, que es el medio rural. No solamente desde los servicios que van directamente asociados con su trabajo, estamos trabajando también con la Alianza Panafricana y con frentes parlamentarios de América Latina para mejorar directamente la inversión en tecnologías limpias y responsables en terceros países, invertir también en formación, pero también hay que invertir en la mejora de la calidad de vida de las personas que producen alimentos. No podemos obviar, indudablemente, que
la mayor situación de falta de alimentos, de malnutrición y de situaciones extremas de falta de alimentos se producen precisamente en los productores y en las productoras de alimentos. Por lo tanto, hay un camino enorme por el que transitar los próximos años. Creo que esta iniciativa, esta guía es fundamental para guiar el trabajo de los parlamentarios y la Alianza Parlamentaria Europea, en la que Castro, mi colega Castro, ha sido un gran impulsor y en la que estamos trabajando, tiene vocación de trabajar con el resto de alianzas parlamentarias del mundo, que acabo, como he empezado, ha realizado ya importantes logros, pero sobre todo ha conseguido que el hambre no se sitúe fuera de la actuación o de la agenda política como algo que sucede inevitablemente, sino que se sitúe en la agenda política parlamentaria, en las prioridades políticas, como un elemento que es claramente inevitable y que depende de las políticas que se realicen. Y como toda política necesita buenas leyes y como todas buenas leyes para que puedan ejecutarse necesitan partidas presupuestarias. Eso se hace en los parlamentos, se elaboran en los parlamentos y se realiza el ejercicio de control parlamentario de esas medidas legislativas y de esas partidas presupuestarias. Y en este sentido, las alianzas parlamentarias tienen una función fundamental, porque además engloban a parlamentarios de distintos grupos políticos y de distintos sectores, de distintas comisiones parlamentarias, y sitúan el derecho a la alimentación como algo transversal, que dan una visión de futuro, independientemente de la alternancia política, a las políticas alimentarias. La única manera de transitar hacia el objetivo de hambre cero de los ODS. Muchas gracias.